Buenas tardes. El día de hoy vamos a continuar con las capsulitas y esta es la cápsula número 5 con la cual terminamos esta serie de estudios sobre el avivamiento en tiempos del rey Josías. Para empezar, vamos a orar para poner esta capsulita en manos del Señor. Señor Dios Padre Celestial, te ruego que utilices mi boca, Señor, para dar el mensaje que tú tienes para cada una de nosotras, Señor, y para cada una de las personas que nos van a escuchar mediante el canal de YouTube, Señor. Abre, Señor, el corazón de cada una para que podamos atesorar en nuestros corazones el mensaje que tú tienes para cada una de nosotras. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nuevamente vamos a leer Mateo 5:19. Reina Valera. Por lo tanto, cualquiera que quebranta el más pequeño de estos mandamientos y así lo enseña a los hombres, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que cumple y los enseña, este será considerado grande en el reino de los cielos. La versión, el lenguaje actual dice así: por eso, si alguien no obedece uno solo de los mandamientos de Dios, aún el menos importante, será la persona menos importante en el reino de Dios. Lo mismo le sucederá al que enseña a otros a desobedecer, pero el que obedezca los mandamientos y enseña a otros a obedecerlos será muy importante en el reino de Dios. Vemos cómo el Señor nos dice lo importante que es obedecer su palabra. Nuevamente estamos repasando lo que el Señor nos enseña, que es a obedecer su palabra. Y como hemos venido hablando en los mensajes anteriores, el Señor lo que quiere es que cada uno de nosotros comprendamos la importancia de la obediencia a Él. Gálatas 6:2 dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y de esta manera cumpliréis la ley de Cristo. Lenguaje actual dice: cuando tengan dificultades, ayúdense unos a otros. Esa es la manera de obedecer la ley de Cristo. Entonces, el sobrellevar las cargas no es que tenemos que cargarnos con los problemas y las angustias de otra persona, sino que la ayudemos cuando está pasando esas dificultades para que esa persona pueda lograr pasar la angustia o la necesidad que está pasando en compañía de sus hermanos. Para eso son estas reuniones, para que nosotros aprendamos a compartir con los hermanos en la fe, para que nosotros aprendamos a tener esta coinonía entre nosotras las mujeres, que es muy importante, porque aquí nos vamos a ir edificando y vamos a saber qué es lo que Dios quiere para la vida de cada una de nosotras. Bueno, la capsulita del día de hoy se encuentra en 1 Timoteo 3:11, leo para ustedes. Las mujeres, asimismo, deben ser dignas de respeto, no calumniadoras, sobrias, fieles en todo. Lenguaje actual dice así: las mujeres también deben hacer bien su trabajo, no deben ser chismosas, sino saber controlarse en todo y ser personas en las que se pueda confiar. Es muy importante saber que la palabra del Señor nos habla a nosotros como mujeres, porque nosotros tenemos bajo nuestra tutela a nuestros hijos. Los maridos salen a trabajar temprano, llegan en la noche y los hijos pasan la mayor parte del tiempo con nosotros las mujeres. Entonces somos nosotros las mujeres las que vamos a encaminar a nuestros hijos. Y la mejor manera de encaminarlos es encaminarlos en el camino del Señor, no encaminarlos en lo que a nosotros nos parece. Por eso es importante, hermanas, que estemos bien aferradas a la palabra del Señor, que día a día estudiemos y meditemos la palabra del Señor, que día a día le pidamos al Señor en oración que nos oriente y nos guíe para saber nosotros orientar a nuestros hijos. ¿Qué significa una persona digna? Según el diccionario Main, la persona digna es una persona valiosa, merecedora de algo por ser adecuada, de ayudar a los siervos de Dios de manera que reflejen el carácter y los pensamientos de Dios. Nuevamente el Señor nos está pidiendo que seamos ayudadoras, como lo hemos
visto en las capsulitas anteriores, nosotros debemos hablarle a nuestros maridos lo que la palabra del Señor dice, no lo que nuestra carne quiere. Nosotros tenemos que fomentar en nuestros maridos que ellos sean siervos fieles al Señor, que ellos sirvan en nuestra iglesia local, que ellos sean los que lleven la batuta en el hogar, no nosotras como estamos muy acostumbradas a hacerlo. Es el marido el que va a ser respaldado por el Señor, como les había dicho en cápsulas anteriores, no nosotras. Es Él el que debe tomar la última decisión. Esto no quiere decir que nosotros no podamos dar nuestra opinión, pero que nuestras opiniones sean basadas en la palabra del Señor, no en nuestra carne. Vamos a ver qué dice la palabra, el diccionario Vine de la palabra calumniadora. Dice de una persona que tiene inclinación a encontrar defectos en el comportamiento y en las actitudes de los otros y esparcir sus acusaciones y críticas en la iglesia. También dice que es la persona que insulta, que acusa falsamente con el fin de conseguir provecho para sí mismo. Entonces vean qué difícil es, porque esta palabra trae mucho, encierra mucho en sí. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de saber comportarnos, y para saber comportarnos debemos conocer la palabra de Dios, porque no es lo que el mundo dice que debemos hacer, es lo que la palabra del Señor dice que nosotras debemos hacer. Debemos ayudar a nuestros maridos, porque muchas veces el marido es el que es perezoso en la casa para servir al Señor. Nosotros debemos impulsar a nuestros maridos para que ellos tomen la decisión de servir al Señor. Y la mejor manera de servir al Señor es ayudando a la iglesia local, poniendo nuestros dones y talentos al servicio de los demás hermanos. Sabemos que es pecado si nosotros no hacemos esto, porque la palabra lo dice, que para eso el Señor da la iglesia local a cada persona, porque es el don que ella tiene que ejercerlo en esa iglesia, porque es lo que esa iglesia va a ocupar. Cada uno de nosotros somos muy importantes en la congregación. Cada uno de nosotros debemos saber que debemos de servir en nuestra iglesia local. Y la mejor manera de servir es poniendo nuestros dones al servicio de la iglesia. Oremos. Señor Dios Padre Celestial, te damos infinitas gracias, Señor, por esta tarde. Gracias, Señor, por este pequeño mensaje que tuviste para nosotros. Ayúdanos, Señor, a poder ser estas mujeres fieles, Señor, a ti y a tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.